noche se realiza el encuentro anual de la industria, la SOFOFA, evento al que asistirá el presidente Gabriel Boric. Y a propósito de ello, tomamos contacto con nuestro colega de labores, don Nicolás Vial, quien se encuentra precisamente con el secretario general de la SOFOFA, Rodrigo Yáñez. Vamos contigo, Nico. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Efectivamente, estamos aquí en Bochef, calle Bochef, en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, el lugar que ha sido escogido para este encuentro anual de la industria que organiza SOFOFA todos los años, en el cual se reúnen distintos líderes empresariales, también gremiales de las organizaciones sociales, y donde está invitado, por supuesto, el presidente de la República, Gabriel Boric, quien dará palabras en este lugar. Vamos a hablar un poquito del encuentro, pero también lo que es el lema, ¿no?, que siempre es muy importante, tú bien lo sabes, de este tipo de encuentros empresariales. Estamos para eso con Rodrigo Yáñez, ya lo presentaba. Rodrigo, gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. ¿Cómo estás, Nicolás? Muchas gracias por la invitación. A ver, Chile converge, el futuro nos reúne, es el lema, el modo de este año. ¿Por qué? Bueno, por varias razones, y por eso también el lugar. Hay un gran objetivo país desde SOFOFA que venimos planteando desde antes del encuentro anual del año pasado, y que es que Chile vuelva a crecer a más de un 4%. Y eso ya no es una obsesión, digamos, del gremio, es algo que también hemos ido notando muy crecientemente en la sociedad, en la ciudadanía, que el crecimiento tiene una dimensión humana y tiene que ver con empleo, con la creación de nuevas empresas, pequeñas, medianas y grandes. Y para eso tenemos que converger, y tenemos que converger actores hoy día que representan, por ejemplo, a la academia. Tenemos una deuda de productividad en Chile muy importante, y todo lo que se produce, se investiga, se desarrolla, el conocimiento que existe en las universidades. Y aquí no solamente estamos en nuestro dueño de casa, digamos, hoy día es la Universidad de Chile, pero vienen universidades y rectores de todo el Consejo de Rectores, de las universidades públicas, privadas, etcétera, y creemos que eso tiene que tener una pertinencia con la realidad productiva de Chile. Pero tiene que haber un encuentro. ¿La academia ha estado medio rezagada, juicio de ustedes, como SOFOFA? Bueno, yo creo que existen varios actores, el Estado, la academia y el sector industrial, cada uno por su lado, ¿no? Y de alguna manera trabajando un poco en silos, y existen puntos no conversan, de encuentro. no se interconectan. Exacto. Y existen puntos de encuentro, pero la deuda de productividad que tenemos es tan grande que necesitamos que todo ese acervo de conocimiento, de ciencia, etcétera, se ponga al servicio de este gran objetivo que es volver a crecer. Pero también tiene que ver con un sentido de, bueno, cómo tomamos decisiones hacia el futuro, con base también en evidencia, en el rigor científico que existe también, con base en las universidades y en el conocimiento técnico, que de alguna manera cayó un poco en descrédito en estos últimos años. Y hacia lo que se viene, nos parece importante también que este lugar, que al final caben todos, ¿no? La universidad es un lugar de encuentro, podamos tener esas conversaciones, podamos ponernos de acuerdo al menos en esos grandes desafíos que tenemos como país, y que parte por volver a crecer, y que hoy día está en todas las campañas políticas. Déjame detenerme un segundo ahí. Crecer un 4%, cuando hace varios años, no tantos, el promedio de Chile era de 6%. Ahora 2,5%, eventualmente el cierre de este año un poco menos. ¿Cómo llegar a este 4%? Dentro de la lógica también que nos indica esta hora. Bueno, lo planteamos el año pasado. En primer lugar, necesitamos generar un cambio tributario relevante que nos haga más competitivos. Y eso no es por las empresas ni para las empresas. Chile tiene hoy uno de los impuestos corporativos más altos de la OECD, y se planteó el año pasado bajar a un 23%, y hoy día existen propuestas incluso por debajo en un horizonte más largo. Pero tenemos que apostar por el crecimiento, porque cuando una empresa crece, grande, pequeño, mediana, arrastra también un carro que es muy relevante en empleo y en otras empresas. ¿Pero esto no crecen. lo contemplan dentro de una eventual reforma tributaria, más bien enfocarse en una reducción del impuesto corporativo? Efectivamente. ¿Solo y eso? Bueno, no solo eso, me parece que es una primera patita, por así decirlo. Y de hecho el gremio hizo una propuesta de compensación también con otros impuestos. Porque existe una situación fiscal que no es holgada, pero también la disciplina fiscal, el volver a converger a las metas que teníamos como país antes, el tener un mercado laboral también moderno, más flexible, que genere empleos para las distintas realidades del empleo que van a existir también hacia el futuro. Tenemos un drama demográfico con el envejecimiento de la población. La obsolescencia también por el cambio tecnológico, y el marco laboral tiene que ser moderno y más flexible y que permita mayor empleabilidad de nuestros trabajadores. Y otro punto importante es justamente el regulatorio, el costo permisológico en Chile. Hay más de 100.000 millones de dólares hoy día en tramitación ambiental. ¿Se ha avanzado o no?
Se ha avanzado, pero no lo suficiente. Por ejemplo, el proyecto que nosotros valoramos mucho, la ley apoyamos marco mucho, que es la de ley permisos marco, sectoriales. Exactamente, de permisos sectoriales. Eso es un avance importante y probablemente uno de los más importantes de los últimos años. Pero hoy día también todo el aspecto de tramitación ambiental, que está fuera del ámbito de la ley de permisos sectoriales, o temas sectoriales que también quedaron fuera, por ejemplo, el relacionado con el Consejo de Monumentos Nacionales, con las concesiones marítimas y también con las direcciones de obra municipal, son muy relevantes también y de eso tenemos que hacernos cargo. Entonces, aprovechando que estamos también en una facultad de ingeniería, esa reingeniería de procesos, sin partir de cero, pero de verdad poniéndonos el objetivo, o sea, tenemos que ser capaces de, por ejemplo, terminar esto en un plazo determinado, y eso es lo que a través de Prisma, para el desarrollo, que es una plataforma que se apalanca de SOFOFA, ¿no?, con inteligencia artificial, hemos visto que existen proyectos hoy día, 142 en particular, que están muy por sobre la media, ¿no? Están los plazos legales, están las demoras normales, pero cuando uno pasa ese rango, hay proyectos que están detenidos por distintas razones, y es bueno mirar por qué se están produciendo. Y eso tiene que ver con tecnología, tiene que ver con gestión, porque los expedientes se han hecho más pesados de tramitación, y eso tiene que ver con un costo y con también un Estado capaz de administrar esa mayor densidad técnica, ¿no? Ya, pero estos son problemas que se han ido acumulando con el tiempo, son de hace años. Lo pregunto porque en términos también de que ya hay algo a la pregunta de SOFOFA. No sé si hay también una autocrítica en términos de haber llegado tarde a hacer notar este tipo de problemas cuando ya eran problemas bien profundos y graves y con una mirada bastante transversal. Bueno, la forma pueden haber disenso, evidentemente. Bueno, efectivamente eso no es algo que parte en este gobierno. El caso de la permisología, lo tributario, lo laboral, son reformas que vienen desde el 2014, por ejemplo. Pero no hay que olvidar que este país tuvo de alguna manera un trance muy fuerte el 2019 con el estallido social y después la pandemia. Por lo tanto, volviendo a esa normalidad, y también con el impacto y los heridos en el ala, ¿no?, que quedamos después de todo eso, que generó un impacto en la economía tremendo, ¿no? Como en el fondo la fuga de capitales, los ahorros que se tuvo que en el fondo gastar, ¿no?, para poder solventar medidas durante la pandemia, la inflación, etcétera. Bueno, hoy día hace que el crecimiento sea de alguna manera una respuesta en el centro del pensamiento de las personas y de los chilenos. Rosario Navarro, la presidenta de SOFOFA, va justamente a compartir los detalles inéditos de una encuesta nacional que encargó el gremio para entender cómo los chilenos ven su conexión con el crecimiento, cómo ven su conexión con los impuestos, cómo ven su conexión con el empleo. Y por eso es tan importante entender que una empresa es un carro que arrastra a muchos. No es, cuando hablamos de la rebaja del impuesto corporativo, cuando un proyecto, por ejemplo, una empresa decide ampliarse, ¿no?, porque existen las condiciones para eso, de endeudamiento, de costos, etcétera, genera empleo, genera nuevas pequeñas y medianas empresas como nuevos proveedores. Sí. Ahora, etcétera. El punto con rebajar, y me quedo un segundo ahí, Rodrigo, el impuesto corporativo, sin ir al guarismo, al porcentaje, está en la discusión, eterna discusión y muy lógica discusión en términos de si rebajo los impuestos a las empresas, el Estado recauda menos en términos de volumen. Ahí podemos hablar de la eficiencia de la recaudación, pero eso es un hecho efectivo. El bajar, y ahí voy a venir argumento de los pros a hacer este tipo de medida, es que va a incentivar la inversión. Pero ¿cuándo puede llegar a fijarse esto? Es decir, que por rebajar los impuestos a las empresas, termino yo recaudando más de lo que recaudaba con un 27%, por así decirlo. Bueno, un punto de crecimiento son cerca de 800 millones de dólares de recaudación. Pero hay que hacer un esfuerzo también en la austeridad fiscal, en la eficiencia en el gasto fiscal y por lo tanto un consejo fiscal autónomo con dientes, ¿no? Y que de verdad los distintos gobiernos, independientemente del signo político, escuchen lo que ese grupo de técnicos, expertos, independientes, tienen que decir sobre el gasto del Estado. ¿Se le ha escuchado, pero se le ha hecho caso, crees tú, en los últimos años? Bueno, han existido tensiones evidentes, ¿no?, entre lo que dice bastante el Consejo, públicas. Bastante públicas, y por lo tanto nosotros creemos que esa institucionalidad que hay que reforzar y cuidar tiene que ver también con que los distintos gobiernos permitan un espacio donde un tercero más independiente tenga una opinión más independiente, por así decirlo, valga la redundancia, y técnica. Y eso es algo que también es necesario hoy día. El país tiene un nivel de endeudamiento que ya no puede seguir creciendo sin generar algún problema. Y por lo tanto eso tiene que ser parte, y también ha sido parte de la discusión nacional, digamos, si son los 6.000 millones de dólares al año o no, es factible o no es factible. Ha sido interesante esa, y sin apuntar, digamos, a una u otra candidatura, pero
rebajar el gasto público, el que un nuevo gobierno rebaje, cuánto, cómo, dónde, en dónde. ¿Cómo lo han visto ustedes de la empresa? Bueno, por eso es tan importante que esas decisiones que son difíciles, complejas, tengan también un respaldo de entidades horizontalmente o transversales políticamente, técnicas, de dónde y cuándo y cómo se puede hacer eso. Cada gobierno, en el fondo, es el responsable de implementar las medidas y las promesas que hace durante la campaña, pero la austeridad fiscal, o más bien la eficiencia en el gasto y volver a tener una disciplina fiscal como la que teníamos antes, es algo que yo creo que no existen dos opiniones de que es importante tenerla. Transmite seriedad, transmite certeza, y creo que el país tiene posibilidades de ponerse de acuerdo en eso. Rodrigo, ustedes como Sofofa hace un par de meses, durante lo que ha sido la campaña presidencial, presentaron un estudio, un compendio, digamos, de medidas, recomendaciones de medidas como motores de crecimiento para reactivar. Ya a puertas, digamos, de la segunda vuelta presidencial, de 8 candidatos a 2 candidaturas, ¿vieron plasmado en los discursos, en los debates, en los programas, parte también de lo que ustedes presentaron a las candidaturas? A ver, esa es la propuesta que presentó CPC, Claro, Sofofa parte de la CPC, tiene razón. Y nosotros hicimos una propuesta también que identificamos convergencias en 10 distintos documentos, porque hubo mucho, ¿no? De distintos centros de estudio, universidades, grupos de economistas, y quisimos identificar también convergencias en más de 400 medidas para que el político de alguna manera dijera, bueno, aquí existe un espacio de coincidencia en ciertas ideas y por lo tanto convirtámoslas en consensos políticos también. Creemos que sí, que existe en el fondo un convencimiento de que el crecimiento o volver a crecer a más de un 4% es ineludible para poder hacer frente a la creación de empleo que necesitamos, al gasto social también que ha ido creciendo en el tiempo, y si seguimos haciendo más de lo mismo vamos a seguir creciendo más o menos un 2%, y el desempleo, que ya llevamos más de 30 meses sobre un 8.8% de desempleo, puede llegar a un 10%. Y cuando se agrega la pregunta de ¿a qué costo? ¿A qué costo? ¿En qué sentido? Crecer. O el crecimiento a cualquier... ahora a cualquier costo ya yo creo que hay una mirada bastante transversal de que no ha pasado eso, pero ¿a qué costo? En términos de qué quito, qué sumo, qué saco. Bueno, a ver, hay dos costos en el fondo, o temores en torno a esto. El ambiental y el gasto social o el gasto fiscal. Claro. Y los dos son temas que no son contrarios a tener un mayor crecimiento. El apostar por el crecimiento a este país lo hizo muy exitoso en el pasado. Cuando las fuerzas, digamos, que permitían que un pequeño y mediano empresario pudiese generar su negocio rápido, que no tuviese que esperar, en el caso, no sé, voy a ir al caso de un patente de alcoholes, ¿no? Un año, y tuviera que al final quebrar porque no pudiste sostener el gasto. Eso pasa a distinto nivel, a distintas escalas, y lo que se ha generado en los últimos años ha sido absolutamente inmanejable para muchas empresas. Y por lo tanto, el costo de volver a crecer y no sacrificar recaudación, bueno, tiene que ver justamente con cómo gasta mejor el Estado, con cómo el Estado también hace su esfuerzo por tener una focalización, digamos, una inteligencia y también una responsabilidad en lo que gasta. Y por otro lado, en lo ambiental estamos absolutamente convencidos de que aquí hay un punto de encuentro en que hoy el problema que te comentaba del sistema ambiental muchas veces tiene que ver con que no existen estándares técnicos a los cuales los titulares de los proyectos se puedan atener, y por lo tanto existe ambigüedad en lo que le dice el regulador a ese, y esa ambigüedad... Pese a que hay una institucionalidad que ha ido cambiando, reformándose, que hay un proyecto de ley que busca reformar la institucionalidad medioambiental, pero la verdad es que la evolución de los negocios, de las tecnologías es más rápida. Es más rápida. Entonces, por ejemplo, cuando uno piensa en las desaladoras, cuando uno piensa en los proyectos de hidrógeno verde, esos son proyectos para los cuales el sistema no estaba preparado. Entonces, el que existen ambigüedades hace que el regulador te pida en exceso tal vez algunas cosas que no son necesarias. Y esas cosas que no son necesarias cuestan plata, toman tiempo, y por lo tanto se traduce a un mayor costo regulatorio para operar en Chile. Y tenemos que hacer las cosas más fáciles para las personas y para las empresas. Y por lo tanto ahí está un espacio que vemos y estamos convencidos de que el crecimiento va a ser un carro que hoy día además tiene el interés de las personas y que hay que concretarlo a través de cambios regulatorios audaces, pero factibles. No me quiero adelantar a los datos que va a entregar la presidenta de la Sofofa con respecto a este estudio, ¿no? De la percepción de la ciudadanía sobre el crecimiento, lo entiendo así, pero sin entrar en detalle, digamos, a la espera de eso.
¿con qué conclusiones se quedan o macros conclusiones en ese sentido? Bueno, una que la empresa, que es algo que nosotros culturalmente, en el fondo es nuestra unidad, digamos, principal en Sofofa, es un mundo que arrastra innovación, que arrastra mejores prácticas, que arrastra a muchas personas, digamos, no solamente a recibir un sueldo, ¿no? Sino que también un crecimiento personal. Y por lo tanto, las personas, y es muy impresionante porque hemos hecho este trabajo de campo en todas las regiones de Chile, como te decía, también apoyados por una encuesta nacional, y para las personas está muy claro, cuando una empresa crece, esa empresa genera en el fondo un entorno que también se activa. Y eso las personas lo tienen clarísimo y te lo dicen muchas veces cuando uno ve y participa de estos focus. Pero ¿no sienten lejana la empresa? Mira, a veces eso es curioso porque cuando tú preguntas en general, digamos, por la empresa y el nivel de confianza que se tiene por la empresa, claro, es muy distinto cuando a la persona se le pregunta por su empresa. Ya. Y la persona tiene una conexión absolutamente distinta con su empresa. Y eso es algo que nosotros creemos que es interesante mirar. Y estamos convencidos de que la empresa es un lugar mucho más que un lugar donde te pagan un sueldo. Sí, y te lo pregunto también por lo que ha sido en términos de políticas públicas la relación de la empresa con el Estado, en términos de políticas como por ejemplo la ley 40 horas, la gradualidad en términos de bajar a 40 horas la jornada laboral, la discusión de la ley de salacuna universal, que esa no es de ahora, digamos, pero que de alguna manera se siente, hoy hay una percepción, tú me puedes decir que estoy equivocado, en términos de que hay, no obstáculos, pero sí una mirada más bien de que nos están cargando mucho la mochila. El aumento del salario mínimo, entre otros aspectos. Reforma previsional también, con una cotización con cargo al empleador. Siempre se habla de la pyme, pero las medianas y las grandes de alguna manera también muestran de que esto hay que verlo de otra manera. Es que eso es cierto. O sea, si tampoco se trata de no nos hagamos trampas en el solitario. Si por eso aquí hay dos cosas. Cuando uno ve los cambios que se han hecho de una magnitud impresionante, histórica para Chile, cuando se aumentó el sueldo mínimo, cuando se redujo las 40 horas, que eso significa un costo porque hay turnos que a veces tienes que contratar más personas para cubrir los turnos de funcionamiento, o los 7 puntos adicionales de cotización de la reforma previsional. Es verdad, esto tiene en el fondo un lapso en el tiempo, etcétera, pero toda la agenda laboral, hicimos un estudio en Sofofa que está en discusión, si tú la llevas y la proyectas al régimen, al 2030, son, en el fondo, un mayor costo laboral inevitablemente genera una destrucción de empleos, y son 700.000 empleos, digamos, lo que están en juego, en el fondo, y que hay que compensar, ¿cómo? Con más crecimiento. Ya mira, ahí también ha puesto el Banco Central. Rodrigo Yáñez, secretario general de Sofofa, hasta nos termina el tiempo, pero agradecer la invitación también aquí a la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, que todo sea un éxito y a la espera también de las declaraciones que van a estar en un ratito más. Gracias. Muchas gracias, Nicolás. Que esté muy bien. Bien, Andrés, entonces seguimos acá, calle Buchef, en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, a la espera de las declaraciones de la presidenta de la Sofofa, del presidente Gabriel Boric, en un rato más, que por supuesto vamos a estar muy atentos en Canal 24 Horas, 24horas.cl. Muchas gracias, Nico. También darle extensión el agradecimiento a Rodrigo Yáñez por esa conversación. Un abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Un abrazo. Chao.